Un saludo cordial a todos los que estén sintonizando, esperando que tengan un muy buen día. Yo soy Estefano Danilo Rico Ramírez y en esta ocasión, junto con mi grupo, les hemos preparado un pequeño audiovisual en el cual vamos a incluir un tema relacionado con un cuento de César Vallejo. Pero antes de continuar, me gustaría compartirles una frase motivacional dicha en su momento por Mahatma Gandhi, el cual es: me opongo a la violencia, porque cuando esta parece ser el bien es solo temporal, el mal que hace es permanente. Lo cual en inglés sería: I oppose violence because when it seems to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. Ok, continuando, encontrarán que mi grupo ha presentado una pequeña grabación en el cual vamos a hablar sobre un tema preocupante que sigue siendo vigente hoy en día, el cual es la violencia escolar. Esto lo desarrollaremos en base a una historia presentada en el cuento El Vencedor de César Vallejo. Hablaremos sobre datos biográficos, sobre situaciones de desigualdad tanto dentro de la obra como en el mundo real, al igual como ciertos datos de la obra. Y les invito a que vean y disfruten del video. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de los Andes peruanos. Fue el menor de 11 hermanos en una familia humilde y profundamente religiosa. Desde pequeño mostró un gran interés por la escritura y el estudio. En su infancia, las montañas y el paisaje duro marcaron su carácter. Un joven sensible que ya sentía un dolor ajeno. Vallejo estudió en colegios de su pueblo y luego en Trujillo, donde empezó a formarse como intelectual. En la Universidad de Trujillo estudió letras y derecho. Ahí conoció a importantes pensadores de la época y se unió a círculos que buscaban un país más justo. Trabajó como maestro y periodista, siempre cerca de la gente sencilla. En 1920, Vallejo fue encarcelado injustamente en Trujillo, donde pasó más de 100 días. Fue acusado de participar en disturbios, pero en realidad lo perseguían por sus pensamientos revolucionarios. La cárcel para él fue un lugar de reflexión y resistencia. Desde la celda escribía en su mente y un papel, reafirmando su compromiso con los que no tenían voz. En 1923, Vallejo viajó a Europa, estableciéndose en París. Allí vivió con humildad, enfrentando pobreza y enfermedades, pero jamás perdió la fe en la humanidad. Conoció el dolor del exilio, pero también la fuerza de la solidaridad. Vallejo murió el 15 de abril de 1938 en París, en un día gris, pero su vida no terminó ahí. Hoy, su memoria vive en escuelas, murales, libros y corazones. Es un símbolo de lucha, de esperanza, de un hombre que nunca dejó de soñar con un mundo mejor. El cuento de ejemplo que estamos utilizando en este video se llama El Vencedor, que fue escrito entre 1935 y 1936, pero fue publicado hasta 1967 por la viuda Georgette. El cuento fue escrito en un contexto sociocultural del Perú que estaba marcado por tensiones sociales y políticas, como la desigualdad, las tensiones entre clases y un entorno escolar que estaba marcado por patrones autoritarios y de violencia. Como problemáticas principales encontramos a la violencia escolar y a la presión social, ya que en el primer cuento se nos relata sobre una pelea entre dos estudiantes, Cancio y Juncos, que a pesar de no saber cuál fue el motivo de esta pelea, lo que se sabe es que ambos estudiantes venían de dos diferentes realidades sociales, siendo Cancio de la clase alta y Juncos de la clase baja. Al comienzo del cuento se describe cómo los compañeros hacían un círculo alrededor de nuestros protagonistas, donde algunos lloraban, otros reían, algunos le hacían barra y hay incluso quienes apostaban para determinar al vencedor, apuestas que estaban a favor de Juncos. Aquel redondel tuvo que ser desplazado a un cerrillo debido a los quejidos del anciano, y en aquel cerrillo fue donde comenzó la pelea, donde el primero en golpear fue Juncos con un golpe a su lado derecho, quien Cancio responde con una finta, donde después de casi caer y ser ayudado por un externo, se recuperó para ser golpeado en su lado izquierdo, pero a este sí respondió Cancio con golpes al cuello, a la clavícula, al pecho y a los hombros. Por este punto ya ambos se encontrarán heridos,
pero Cancio continuó, dándole un golpe a la cara a Juncos, que hizo que perdiera el equilibrio. Pero de pronto apareció un niño más grande que ambos para golpear a Cancio, y luego otro para golpear a ese niño, para que al momento alguien gritara que se acercaba un profesor. Estos pequeños momentos fueron los que le dieron un segundo aire a Juncos, que al reanudar la pelea, le dio con un gran coraje un golpe directo a la cara a Cancio, que lo derrumbó, dando así el final de la pelea, donde varios compañeros se acercaron al perdedor para auxiliarlo y llevarlo al colegio de vuelta, también dándole palabras de apoyo, mientras que al vencedor estaba solo, triste, con un solo niño acercándose para preguntar cómo estaba, demostrando que realmente él no fue el vencedor de esa pelea. En el cuento El Vencedor, publicado en el año 1967, se evidencia la desigualdad social en la vida de Juncos, donde él tiene que esforzarse para ganar el respeto y el ser valorado, incluso llegando a utilizar la violencia para no ser ridiculizado, ya que proviene de un entorno humilde. Juncos vive la discriminación en carne propia por su condición social, por su origen y su pobreza. Es víctima de burlas y menosprecios por sus compañeros, por su forma de vestir, por su situación económica, por su lenguaje. Esta situación evidencia una profunda desigualdad social, hoy en día también conocida en las escuelas como el bullying, ya que no se valora a los niños o niñas por sus cualidades humanas, sino al contrario, por la apariencia física o por su situación económica. Otra injusticia o discriminación que se puede evidenciar en el cuento El Vencedor es la presión social, la presión del grupo, que en vez de buscar una solución, impulsan al compañero o al más vulnerable a actuar, incluso llegando a la agresión física, haciendo ver que en este caso el protagonista decide actuar igual que sus compañeros para encajar por la presión del grupo, para no ser rechazado por parte de sus compañeros. Junco, en vez de recibir apoyo, comprensión en su entorno escolar, es impulsado a actuar de forma para encajar, de forma inadecuada con la finalidad de encajar, lo que refuerza el sistema de exclusión y agresividad. Mucho gusto, yo soy el alumno Jorge Luis Aquiles Ramón y hoy les vengo a hablar sobre los problemas reflejados en el cuento que hoy en día se siguen viendo. Uno de estos casos es el de Piura, donde predomina la desigualdad, porque la falta de acceso igualitario al apoyo psicológico deja a muchos alumnos sin ayuda. Por ejemplo, hubo más de 600 casos de violencia en Piura, en las escuelas, donde no se atendieron bien porque la falta de psicólogos en los colegios hace que estos alumnos queden desamparados. Eso hace que muchos estudiantes sufran bullying, agresiones, acoso, y todo esto sin recibir apoyo. Un ejemplo similar ocurrió en el Colegio 2 de Mayo, en el Callao, donde predomina la injusticia, ya que la víctima sufre agresiones y la comunidad escolar no actúa, mostrando indiferencia y sobre todo violando sus derechos. Una chica de 15 años fue agredida por sus compañeras durante el recreo, y lo más preocupante de todo esto es que los otros alumnos grabaron con sus celulares, se burlaron y compartieron el video, como si se tratara esto de un espectáculo, sin que nadie hiciera nada. Esta indiferencia muestra cómo la comunidad escolar falla en proteger los derechos de las víctimas. Estos casos muestran que la violencia y la indiferencia siguen presentes, y como en el cuento de Vallejo, muchas veces el que más sufre es el que se queda solo. Es urgente que las escuelas tomen medidas reales para prevenir estas situaciones y salvaguardar la vida de estos estudiantes. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Mi nombre es Angélica Mayasín y bueno, yo les voy a explicar sobre el ODS 10 y cómo podemos contribuir como estudiantes universitarios. Bueno, a través del cuento se puede visualizar la importancia de los valores igualdad y justicia. Se puede observar cómo la igualdad es vulnerada cuando la presión social
hace que los niños actúen en contra de su voluntad, llevándolos a tomar acciones que no desean por el miedo al rechazo por parte de sus compañeros. Esta situación se presenta en muchos centros educativos, en donde muchas veces no existe la supervisión de un adulto que pueda manejar la situación que se presente en ese momento. Por su parte, la justicia se ausenta cuando la violencia escolar es normalizada y poco escuchada, afectando la integridad física y psicológica de los niños, ya que no son valorados ni respetados, generando entornos de exclusión y de discriminación. Asimismo, como estudiantes universitarios podemos contribuir al ODS 10, el cual es reducción de las igualdades, creando y trabajando por un entorno donde todas las personas sean escuchadas y no sientan temor a ser rechazadas por su origen, por su apariencia, etc. O sean obligadas a actuar en contra de su voluntad. Y bueno, por ello también podemos ser portadores de cambios que fortalezcan el ODS mencionado y ayudar a que este ODS alcance la meta, promoviendo el respeto, la diversidad y la inclusión, educando a los estudiantes para que no normalicen la violencia ni la presión social que se puede ejercer sobre otra persona. Bueno, eso es todo de mi parte. Le doy el pase a mi compañera. Muchas gracias. Los Heraldos Negros fue publicado en el año 1918 y fue la primera obra de César Vallejo. A continuación, yo declamaré el poema que lleva el mismo nombre del libro, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los bárbaros átiles o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas más hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se los quema. Y el hombre pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre de el hombro nos dan una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza en el alma como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Gracias. Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado por mis compañeros, podemos concluir que la violencia escolar es un fenómeno que se replica en los entornos en donde está la mayor parte de los estudiantes alrededor del mundo, afectando tanto en su integridad física, emocional y psicológica, como en su desarrollo tanto académico, social o personal. Esto debido a que esta es extremadamente normalizada dentro de entornos escolares, incorporándose dentro de los juegos de los jóvenes y convirtiéndolos y deformándolos a actos de violencia y brutalidad, haciendo que se vuelva parte de las acciones cotidianas que cometen día a día. Y esto nos hace pensar al respecto de las actividades que los jóvenes replican y que normalizan dentro de entornos en los que se supone que deberían ser adecuadamente formados, tanto en competencias académicas como en competencias blandas, como la ética y la moral, las cuales se supone que son herramientas necesarias para que cada persona se pueda formar y pueda crecer como un ciudadano de bien. Y mostrando cómo es necesaria una intervención dentro de estos espacios con el propósito de evitar de que la violencia se siga reproduciendo con tanta facilidad y para poder evitar y proteger a los jóvenes que están en pleno desarrollo. Muchas gracias.